Hola, buenos días, ya estamos aquí, listos para comenzar. Buenos días, aquí estamos ya listos para comenzar. Ya parece que están entrando por ahí, ya estamos escuchando. Muy buenos días a todos. Ahora, espérenme que estoy buscando que no se vea una sombra que se ve ahí para que ustedes puedan ver. Ok. Si pudieran apoyarme escribiendo si se escucha bien, si ven la transmisión bien, parece que ahí está. ¿Listos? Bienvenidos. Estamos aquí ya desmañanados en un sábado tranquilo, listos para empezar. Nuestra transmisión de hoy tiene que ver con el tema de las habilidades socioemocionales en las figuras de autoridad en frente de los niños. Vamos a ir como desglosando cuáles serían las habilidades más importantes y sobre todo las que tenemos que enfatizar estos días que estamos en confinamiento o en aislamiento voluntario. Quiero agradecer al programa Vive Apoyo en Duelo porque es el que me permite utilizar su plataforma para estar en México, en República del Salvador y en todo el mundo. Gracias. Saludos a la doctora Ceci, mi amiga. Gracias por darme esta oportunidad de nuevo y aquí estamos entonces. Vamos a empezar, por favor. Primero vamos a enfatizar qué es una figura de autoridad. Una figura de autoridad es aquella que está enfrente de un niño o de una persona, pero en este caso vamos a enfocarla de un niño, y que es la encargada de guiar, de acompañar, de transmitir y de verificar que ese niño se vaya desarrollando de manera adecuada en todo lo largo de su vida. Obviamente las figuras de autoridad van cambiando, pero específicamente con los niños tenemos ahora la problemática de que las figuras de autoridad no están delimitadas o definidas adecuadamente. Entonces por eso es que se hizo la transmisión del día de hoy, para que ustedes tengan conciencia de la importancia de la figura de autoridad y dónde están nuestros niños a partir de esas figuras de autoridad. ¿Qué tenemos que entender entonces? Si la figura de autoridad es la encargada de guiar, transmitir, acompañar y sobre todo enseñar a esos niños, a esos adolescentes o a esos adultos a seguir una serie de reglas, pues entonces quiere decir que esa figura de autoridad será una influencia total en el niño. La persona o personas que estén encargados de ese pequeño van a tener una influencia muy fuerte, que si bien es cierto no se mira en ese momento, sí se va a mirar en su vida adulta. Todo esto que la figura de autoridad va a influenciar, va a permanecer y va a permear su vida y va a tener un desarrollo y obviamente indicadores que nos van a decir en la vida adulta si la figura de autoridad fue efectiva o no fue efectiva. ¿Cómo sabemos si la figura de autoridad está siendo efectiva o no? Es muy fácil. Estamos viendo si la persona, ya sea niño, adolescente o adulto, puede cumplir o no con las reglas y normas establecidas. ¿Qué tiene que hacer esa figura de autoridad con ese pequeño, con ese adolescente o con ese adulto? Enseñarle y recordarle a partir del ejemplo que las reglas están para algo y que permiten esas reglas tener una convivencia armónica y sana. Entonces, obviamente eso nos va a dar como resultado una convivencia adecuada en la sociedad. ¿Quién es la figura más importante en la etapa de la infancia? Los padres. Normalmente ellos son los que se hacen cargo de esta transmisión de conocimientos, de este ejemplo a seguir y de esto que se lleva o que se va desarrollando dentro de casa para que después el niño pueda aceptar y entender otras figuras de autoridad. Sin embargo, en esta sociedad que estamos viviendo actualmente y por esta manifestación de diversas figuras de autoridad, perdemos a veces el sentido y el control de esto que es tan importante, la influencia total de esa figura de autoridad. Los padres y las madres tienen que tener conciencia de que esa figura de autoridad es la que va a ser el ejemplo a seguir de ese pequeño. Cuando el padre o la madre no pueden tomar su papel de figura de autoridad, esto se reconoce cuando el niño o niña entra a la escuela. En la escuela, su siguiente figura de autoridad son los profesores y los directivos.
Si esos pequeños tuvieron figuras de autoridad adecuadas en casa, muy probablemente su inserción a la escuela no le cause ningún problema. Sin embargo, si las figuras de autoridad que están en casa, como papá, mamá o a veces abuelitos o tíos, no generan esta figura de autoridad adecuadamente, pues entonces cuando entran a la escuela se presentan conflictos emocionales en los niños que no saben cómo hacer para poder entender a las figuras de autoridad que están afuera. ¿Qué piensa un niño o qué pasa en la cabecita de un niño? Pues dice, ¿por qué si en mi casa puedo hacer todo, aquí en la escuela no lo puedo hacer? ¿Por qué si en mi casa puedo tomar lo de todos, aquí la maestra me dice que solo puedo tomar lo de una persona o lo de uno de mis compañeros o solo lo mío? ¿Por qué si en mi casa puedo meterme a cualquier lado, aquí no puedo meterme a cualquier salón o con la directora o con el comedor o en los baños cuando no es el momento? Entonces empieza a tener choques emocionales y sobre todo frustraciones en cuestión de las habilidades emocionales que él va adquiriendo. Y así podemos ir brincando en la vida dándonos cuenta que existen muchas personas o existimos muchas personas dentro de esta sociedad que no tuvieron figuras de autoridad adecuadas y que entonces tienen que venir a recibir la indicación de cómo se da la autoridad a partir de los jefes. Ya pasan la escuela, empiezan ya su inserción laboral y entonces encontramos ahora chicos que vienen conmigo al consultorio y me dicen, no, me salí de trabajar porque mi jefe me gritaba mucho. ¿Y por qué te gritaba? Pues nada más 5 minutos que llego tarde y se enoja. Ay, nada más porque me salí a comer antes y se enoja. Y ahí empezamos a darnos cuenta que esa persona en su inserción social en esa etapa también se ve afectada porque no cumple las reglas y las disposiciones de una sociedad. Y entonces vemos cómo va haciendo la afectación. ¿De qué depende que la figura de autoridad tenga esta regulación y esta actitud de transmisión sana? Pues de las habilidades socioemocionales que esa figura de autoridad tenga. Conforme ha pasado los tiempos, la sociedad, nos hemos dado cuenta que las figuras de autoridad van cambiando. Antes, las únicas figuras de autoridad en la casa eran los padres. Y si bien es cierto que eran los padres, también es cierto que en muchas de las otras casas también podía ser o solo el papá o solo la mamá. Pero ¿qué había de enriquecimiento en esta forma de vida? El enriquecimiento fundamental era que todos los demás ponían en su nivel de autoridad a esa persona. Es decir, la mamá decía, pues ya lo dijo tu papá y ni modo. Pregúntale a tu papá y lo que él diga. Aunque la mamá cedía su figura de autoridad, ese niño o esa niña sabían cuáles eran las reglas porque mamá no se atrevía a transgredir esas reglas y entonces empezaban a convivir en una manera sana y armónica. Podía ser al revés, si es un matriarcado, entonces quien dice las reglas y quien establece las formas era la mamá y entonces el papá solo decía, bueno, pues pregúntale a tu mamá, pero nunca decía, no, si tu mamá lo dice es porque está loca, ¿no? Siempre ellos respetaban las figuras de autoridad y entonces esto se iba conformando en un tejido, una alianza del respeto a las figuras de autoridad. Cuando ese niño o ese adolescente que a algunos de nosotros nos tocó, entrábamos a la escuela, mamá o papá decían, maestro, haga lo que sea para que se comporte, haga lo que sea para que esté bien. Si bien es cierto, no había figuras de autoridad claras y específicas, marcadas por una línea, sí es cierto que la misma figura de autoridad era establecida por una sociedad. En esa sociedad las figuras de autoridad eran los padres, los maestros, las personas de la policía, el gobierno, la religión. Cada quien establece y le da el poder que quiere a esas figuras de autoridad. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo y la sociedad, encontramos que hubo generaciones en donde perdieron ese sentido de la figura de autoridad, en donde por decir no quiero ser igual a mi papá o no quiero ser igual a mi mamá, entonces generan ciertas actitudes con los niños que hacen que ese niño se confunda en cuanto al desarrollo de la figura de autoridad y no tenga claro el establecimiento de lo mismo.
También es cierto que otras personas que nos ayudan en esa cuestión negativa son esas mismas personas que antes nos establecían una figura de autoridad. Es decir, antes la abuela decía, que era mamá, decía, hazle caso a tu papá. Pero hoy la abuela dice, ay no, mi chiquito, ¿cómo le van a hacer eso? No, vente mi amor, no les hagas caso a tus papás. Entonces nos damos cuenta que esta sociedad ha ido minimizando las figuras de autoridad, toda vez que lo que piensan es que están haciendo una afectación emocional en esos niños. Pero ojo, esto no es cierto, al contrario, mientras menos figuras de autoridad tengan esos niños, más complicaciones van a tener en una inserción social, en la escuela, en el trabajo, en la vida misma, con la relación con sus pares y con la relación con las figuras de exteriores. ¿Qué necesita entonces la figura de autoridad para poder estar frente a esos niños y ser una influencia adecuada? El manejo de sus habilidades emocionales. En este relato que les estoy haciendo de cómo ha ido cambiando esta postura de las figuras de autoridad, también encontramos esta forma de ver, en pensar que vamos a traumar a los niños, que les vamos a generar una afectación, que no queremos que sufran lo que sufrimos nosotros, y entonces vamos perdiendo también esta posibilidad de ser una figura de autoridad efectiva. ¿Pero por qué pensamos esas cosas? Pues porque al final, detrás de todo eso, la figura de autoridad tiene un miedo a ser rechazado, a ser una persona mala, a tener una influencia negativa con ese niño. Y entonces su miedo interno no le permite ser la figura de autoridad específica. ¿Qué vamos a ir retomando en esta plática? Pues habilidades emocionales que deben de tener todas las personas que se confrontan o deciden ser figuras de autoridad con los niños, los adolescentes y los adultos. La primera habilidad socioemocional que podríamos tener sería el autoconocimiento. Es decir, si yo, figura de autoridad, me conozco, yo voy a saber cómo se va a dar la dinámica cuando yo estoy aplicando límites. Y a partir de eso, entonces la imposición de los límites se puede dar de una manera sana. Cuando yo pongo un límite a un niño y me doy cuenta que ese niño empieza con su desborde emocional y yo no me doy cuenta que me estoy enganchando en ese desborde emocional, entonces no tengo un autoconocimiento pleno y efectivo de quién soy y cómo soy. Yo tengo como figura de autoridad que tener muy claro mi autoconocimiento para saber si estoy en la posibilidad de poder establecer el límite y continuar o tener que moverme y no tener que desgastarme en esta sensación de decir, bueno, no, pues yo te estoy diciendo y ahora tú lo haces y entonces el niño empieza a hacer berrinche y entonces mamá o papá empiezan a gritar más y entonces el niño hace más berrinche y mamá o papá empiezan a jalonear y entonces el niño hace berrinche y mamá o papá empiezan a generar violencia con el niño en cuanto a gritos o golpes. Ahí nos damos cuenta que no hay un autoconocimiento previo de la persona y que no sabe ella misma regular sus emociones. Entonces esa figura de autoridad pierde contexto. Ya para el niño ya no es una figura de autoridad, ya para el niño queda en el mismo nivel haciendo berrinche con el otro niño. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que trabajar en sus habilidades emocionales la figura de autoridad? El autoconocimiento. ¿Cómo lo hago? Sabiendo adecuadamente en mi situación corporal, en mi lenguaje corporal, cómo me voy sintiendo. No tiene nada de malo poner un límite a un niño y que el niño se desborde emocionalmente, porque al final de cuentas él está aprendiendo a regular sus emociones. ¿Qué sí puede ser contraproducente? Que la figura de autoridad adulta no sepa regular sus emociones y se enganche con esa situación. ¿Qué tendría que pasar? Lo que tendría que pasar es que la figura de autoridad pone un límite, la figura de autoridad espera a que el chico se autorregule, no importa el tiempo que necesite para ello, y después vuelve a dar la indicación. Pero la figura de autoridad siempre mantiene una actitud ecuánime, tranquila y firme. Si la figura de autoridad reconoce en su interior que está generando o está sintiendo
cierto desbordamiento emocional, la figura de autoridad tendría que detenerse, tendría que decir, no es el momento, voy a mi cuarto, vete a tu cuarto, y una vez que me controlo, retomo la situación, pongo las reglas y hago que se cumplan. Pero en ningún momento me engancho con esa persona, con ese niño, con ese adolescente, porque entonces estoy perdiendo yo la figura de autoridad. Yo mismo se lo estoy cediendo a ese niño o ese adolescente y entonces terminamos con mensajes como los de la sesión pasada que me decían, pues mi hijo me pega, o sea, terminamos dándole a ellos la posibilidad de ir aumentando su capacidad de autoridad por encima de los otros y eso obviamente no le permite insertarse de una manera sana a la sociedad. ¿Qué entonces recordamos ahorita? ¿Cuál es la primera? El autoconocimiento. Tengo yo que conocerme, saber cómo es mi comportamiento en cuanto al manejo de mis emociones y cuándo seguir y cuándo parar. Eso sería lo primero. Otra de las habilidades socioemocionales que debemos de manejar sería la empatía, pero una empatía sana y dirigida a un desenvolvimiento adecuado del niño. No una empatía en donde yo me pongo en la postura del niño y digo, claro, como está sufriendo, ya hizo demasiado berrinche, entonces pobrecito, ya que no sufra, ya le doy lo que está pidiendo, porque ahí es lo mismo, mi figura de autoridad desaparece. La figura de autoridad puede en todo momento hacerle saber al niño que está ahí, que está queriéndolo, que sigue amándolo, eso no hay ningún problema. El problema es cuando la figura de autoridad elimina la regla o la norma para que la persona no sufra, porque la realidad en la sociedad es que no vamos a poder eliminar las reglas y las normas de todos lados. Entonces, esa persona que en casa tienden a eliminarle las reglas para que ellos no sientan frustración y no se confronten con sus emociones, pasa a la inserción de una sociedad donde espera que los adultos que están afuera o las personas que están afuera lo hagan de la misma manera. Encontramos entonces personas que necesitan ser regulados a partir de otra persona que no sea nuestra figura de autoridad, pero que muchas veces ya llegan a los límites inadecuados en donde el gobierno tiene que poner esa figura de autoridad que nosotros nunca pudimos poner. ¿Qué nos sirve de la empatía? Entender, 1, que sí se está sintiendo mal, 2, que todos nos hemos sentido así, pero 3, que todos de todos modos tenemos que continuar con lo que estamos haciendo. Ahorita, en este momento de confinamiento, es muy importante esa parte de la empatía. Es decir, todos nos dicen, sí, nuestros niños están encerrados, se sienten mal, están tristes, están desesperados por no salir. Y nosotros también, como figuras de autoridad, también sentimos lo mismo. Pero no podemos olvidar que después de esto van a volver a insertarse a una sociedad en donde las reglas afuera siguen siendo las mismas. Entonces, si yo adentro no continúo con este trabajo de figura de autoridad, de decir, hay momentos de responsabilidad, hay momentos de recreo, hay momentos de corresponsabilidad, hay momentos para descansar, entonces cuando él se va a insertar de nuevo a su sociedad, le va a costar el doble de trabajo que lo que está pasando. Entonces su sufrimiento o su desesperación o su no manejo de emociones va a durar no solamente este aislamiento voluntario, sino va a durar todavía muchísimos meses más, porque entonces va a estar sufriendo por tener que regularse de nuevo en la escuela y en la sociedad. Por eso es que es importante que ahorita en estos momentos nosotros generemos la empatía, sí, a partir de generar actividades donde les hagamos saber que nosotros también nos sentimos tristes, que nosotros también estamos preocupados, que nosotros también estamos cansados. Sin embargo, hay cosas que no pueden pasar, como la falta de reglas, falta de límites, falta de cumplimiento de responsabilidades. Eso no puede pasar. Sí puede ser menor el tiempo que le dediquen, sin embargo, lo tenemos que hacer. No pueden pasar todo el día jugando sin recoger su ropa, sin recoger sus juguetes, sin ayudar a mamá, porque entonces cuando regresen a la sociedad generaríamos una complicación. ¿Qué otra habilidad socioemocional tendría que trabajar la figura de autoridad? La toma de decisión. Eso es muy importante también. Todas estas habilidades van interrelacionadas, una con la otra. Si la figura de autoridad
sabe tomar decisiones y sabe mantenerse en esas decisiones, el niño, el adolescente o el adulto va a aprender a tomar decisiones. Es algo muy sencillo. Los niños de 2, 3 años, mamá dice, no te subas al sillón. Pero si tenemos a un, no sé, como una visita que llega o algo y no podemos ponerle atención al niño, de repente el niño está en el sillón y nosotros decimos, ahorita que se vaya la visita, vas a ver, ya te dije que eso no se hace, pero ahorita vas a ver, pero estamos permitiendo que pase. Otro día que estamos de buenas, entonces estamos viendo la tele y con tal de que no nos moleste, pues yo dejo que se suba al sillón. Pero un día que vengo cansado del trabajo o cansada del trabajo, vengo muy cansado y entonces lo veo en el sillón y le doy 2 nalgadas porque yo ya le dije que no puede subirse al sillón. Esta toma de decisiones incorrecta, es decir, un día tomo una decisión, otro día tomo otra, de acuerdo a mi estado de ánimo y de acuerdo a cómo me sienta, le genera al niño o al adolescente una confusión. ¿Y qué hace? Lo que hace es generar actitudes retadoras o repetitivas que nos lleven a frustrarnos a nosotros como figura de autoridad, pero a ellos a ver cuándo sí son figura de autoridad ellos y cuándo no. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, cuando yo tomo una determinación o una decisión, la tengo que hacer muy bien pensada. Cuando yo digo, te voy a quitar la tableta, es porque yo ya lo pensé, porque ya supe qué va a hacer cuando no tenga la tableta, porque ya supe que ese niño me va a estar diciendo, mamá, mi tableta, ya dame mi tableta, ya. Y yo voy a permanecer en mi decisión y voy a decir no hasta que se cumpla lo que habíamos pactado. Si nosotros, figuras de autoridad, no tenemos la capacidad de mantenernos en nuestra toma de decisión, entonces lo que va a pasar es que la mamá en algún momento su habilidad emocional no va a estar manejada, va a entregar la tableta y después ya no va a poder poner esa misma regla porque ya no va a servir. Los papás llegan conmigo al consultorio y dicen, pues es que antes funcionaba que no le prestáramos, no lo dejáramos ver la tele o no le prestáramos el videojuego, pero hoy ya no funciona. No, efectivamente ya no. ¿Por qué? Porque como no se tomó la decisión pensada, cuando esto se desbordó, entonces ellos regresaron a darle la autoridad al niño o al adolescente y perdieron por completo su figura de autoridad. ¿Qué entonces sí tendríamos que hacer? La toma de decisiones tiene que hacerse clara, específica, en mi cabeza, en mi mente. Primero pienso lo que voy a decir, primero pienso cuál va a ser la regla y pienso cuál va a ser la consecuencia. Después de tenerlo muy pensado, lo platico con ellos, ya sea niño o adulto, adolescente o ya más grande, pienso y platico y digo, esta es la regla, esta es su consecuencia y vamos a actuar de esta manera, para que una vez que esto se pueda implementar, no tengamos ningún desborde. ¿Cuál sería la siguiente habilidad socioemocional que nos permitiría poder contribuir a las que ya llevamos? Sería el manejo de problemas y conflictos. Esa es una de las habilidades que normalmente nos enseñan desde muy pequeñitos, desde el 1.5 o 2 años, el manejo de la resolución de problemáticas y conflictos. Vamos a darle un poco la lectura de los comentarios y vamos a continuar. Dice, es válido que mientras hace su berrinche mamá le diga, cuando te controles hablamos porque yo a grito no entiendo. Sí es válido. En ese momento lo que tenemos que hacer efectivamente es esperar, no decir nada. El pequeña está haciendo su berrinche. Yo solo respiro, saco de mi bolsa mi celular, un libro, un cuento, no le presto la atención. Si en algún momento, dependiendo de la edad, si tiene 3 años, vamos a darle como 6 minutitos, si tiene 5 años, vamos a darle 10 minutitos. Yo regreso mi mirada hacia él y solo le digo, cuando te calmes, continuamos. No le decimos nada más, no vamos a decir otra cosa, no vamos a decir qué feo te ves, no vamos a decir, mira, toda la gente se te queda viendo, por eso no te saco, no, solo digo, cuando te calmes hablamos. Y una vez que él diga, ya me calmé, yo tengo que verificar que de verdad se haya calmado. Si ese pequeño me dice, ya me calmé, no te has calmado aún, no te preocupes, tómate tu tiempo. Hasta que él diga, ya me calmé, entonces
le vuelvo a dirigir mi atención y le pido que haga lo que le estaba pidiendo. Hasta ahí quiere decir que yo he podido manejar mi autoconocimiento, mi empatía y obviamente sigo en la toma de decisión de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer, y estoy pasando a una resolución de conflictos de manera pacífica y adecuada. Muy bien, Leti. Si quitamos la tableta no tenemos que ser débiles y devolverla, los chicos lo identifican de inmediato. Efectivamente, por eso es que la imposición de las reglas, cuando uno toma la decisión, ya viene implícito cuánto tiempo, en qué momentos y cómo lo vamos a hacer. Es decir, yo no voy a decir, a partir de ahora ya no tienes tableta, porque la realidad es que esa regla o esa decisión o esa determinación que tomamos está cortada, ¿no? Yo tengo que decir, a partir de hoy y hasta dentro de 2 semanas no vas a tener una tableta, a menos que la necesites para hacer cosas de la escuela y yo esté presente en la utilización. Eso ya queda muy claro, quiere decir cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. A partir de eso, ese niño, ese adolescente va a poder entender que la regla no se cumplió. Pero si yo le digo, a partir de hoy no tienes tableta, y 2 días después dice, ma, necesito la tableta para hacer mi tarea, y yo le digo, ah, sí, toma, él se va a su recámara y ya olvido esa situación, entonces ahí ya perdí lo que significa figura de autoridad. Ya mi decisión implementada ante una situación no se ve firme y correcta y entonces pierdo figura de autoridad. Vamos viendo entonces cómo se entrelaza mi autoconocimiento, mi autocontrol, mi forma de toma de decisiones y entonces ahora viene la resolución de conflictos. ¿Cómo resuelvo los conflictos de una manera pacífica y tranquila? Recordando mi autoconocimiento. Si no me conozco, no puedo llegar a ese punto. Esa habilidad tiene que ir de la mano del autoconocimiento. ¿Cómo reconozco en mi persona que este manejo de resolución y conflictos lo tengo adecuado? Pues en la forma en que yo adulto resuelvo mis conflictos. En la manera en que yo adulto puedo tener 3 diferentes situaciones. Una, que yo sé cuándo me voy a enojar. Es decir, mi lenguaje corporal me está avisando o me está diciendo o está poniendo de manifiesto que yo me voy a enojar. ¿Cómo lo hace? Para cada persona es diferente la manifestación. Hay personas que sienten ardor en el estómago, personas que se sonrojan de las mejillas, personas que sienten un calor en las manos y tienen esta necesidad de hacer así las manos. Hay personas que sienten un calor en las piernas o un cosquilleo en las piernas y eso le está avisando a la persona que se está poniendo a la defensiva ante el enojo que va a surgir. Es decir, ese pequeño indicador es fundamental en esta parte de la resolución de problemas y conflictos. Si yo este indicador lo dejo pasar, entonces hay un desbordamiento emocional y ese desbordamiento emocional genera una pérdida de figura de autoridad porque me rebajo o me bajo de nivel a la altura de un niño, de un adolescente. ¿Cómo entonces manejo este autoconocimiento para esta resolución de conflictos? Todos los días tengo que saber, tengo que escuchar mi cuerpo, tengo que sentir. Si yo estoy poniendo un límite como el del berrinche y yo empiezo a sentir que ya me estoy alterando, si yo empiezo a sentir calor en el pecho, empiezo a sentir calor en las mejillas, cualquier cosa, entonces tengo que decir, respiro. A los niños les enseñamos muy fácil cómo es esta parte del autoconocimiento en su regulación emocional. El enojo es fuego y el fuego ¿con qué se apaga? Con agua. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esta sensación en mi cuerpo del enojo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer contacto con agua. Tomar agua, mojarme la cara, la nuca, las manos y respirar. Una vez que lo hago, puedo regresar al momento de la imposición del límite, de la toma de decisiones y entonces puedo continuar.
Si yo no escucho a mi cuerpo, entonces viene un desbordamiento emocional y entonces o grito o pego o genero comentarios que no le van a funcionar o no van a servir en esto de la imposición de límites a la figura de autoridad. Por eso es muy importante. Otra de las emociones que pueden estar ahí en juego para la resolución de manejos y conflictos es la tristeza. Si las figuras de autoridad están pasando por situaciones que les generan tristeza, tampoco son capaces de poder poner límites adecuados. ¿Por qué? Porque su condición emocional no está preparada para una confrontación con el otro. Entonces, lo que tengo que hacer es ceder la figura de autoridad a alguien que sí pueda tener o generar ese control de sí mismo y entonces ese control con los niños. ¿Qué sí pasa ahora en la cultura, por lo menos en la cultura mexicana, pasa mucho que tenemos muchas mamás, jovencitas o adolescentes que le dicen a sus propias mamás, mamá, mira a tu nieto, no se comporta. Y quien maneja la figura de autoridad es la abuela. No está mal siempre y cuando la mamá tenga consciente que está delegando la figura de autoridad a otra persona. Tengo papás en el consultorio que dicen que ellos les dicen, bueno, si no haces esto, le voy a decir a la maestra. Entonces, los papás están cediendo la figura de autoridad hacia esa otra figura de autoridad. No está mal, siempre y cuando sepamos que yo no estoy en mi condición y que entonces después no puedo pedir que me vean como autoridad porque yo mismo estoy cediendo esa situación a otras personas o a otros contextos. ¿Qué sí necesito tener adecuadamente regulado en mí para poder hacer una toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos? Un autoconocimiento previo, un manejo de mis emociones, una toma de decisiones adecuada y entonces sí puedo pasar a una resolución efectiva de problemas y conflictos. ¿Qué les puede servir? Manejar reglas claras, reglas sencillas, no más de 3 reglas a la vez, es decir, como en una semana queremos que los niños cumplan 3 cosas, no más, 3 cosas. Tarea, cosas personales y apoyo en casa, 3 cosas. Una vez que las cumple, pasamos a otras 3 cosas. Una vez que las cumple, pasamos a otras 3. Eso se hace desde el año y medio, 2 años. Entonces ya cuando ellos llegan a una edad de la preadolescencia, ya no tenemos problema porque ya ese mismo chico o esa misma chica ya se saben autorregular en una situación, ya saben poder resolver problemas y conflictos, ya se conocen porque ya la figura de autoridad desde antes les estuvo diciendo, estás enojado, no te preocupes, tómate tu tiempo, llora lo que necesites, pero tienes que hacer lo que te estoy pidiendo. Entonces ya le puso nombre a la emoción y ya cuando son adolescentes lo pueden vivenciar de una manera distinta. Todas estas habilidades emocionales tienen que ver también con el manejo de mis propias emociones, como ya lo dijimos. ¿Para qué? Para establecer relaciones interpersonales sanas y armónicas. Otra de las habilidades que debe de tener la figura de autoridad es esa, el establecimiento de las relaciones interpersonales de una manera sana. Si yo como figura de autoridad le enseño a ese pequeño que en todos lados tengo problemas, que en todos lados tengo situaciones confrontativas, si soy un papá que llego a la escuela y digo, a ver usted por qué hizo esto y cómo lo hizo, y así, entonces lo que estoy haciendo es enseñándole que no tengo la capacidad del manejo de mis problemas y conflictos, la resolución de problemas y conflictos de una manera asertiva, y entonces quiere decir que los problemas y conflictos se resuelven de otra manera, pero el niño lo ve, es un ejemplo y después termina haciéndolo. Muchos de nuestros alumnos en la escuela generan conductas de este tipo, es decir, los papás les enseñan el poco manejo de sus emociones, el poco manejo de su regulación de emoción, la falta de resolución de problemas y conflictos, y entonces cuando llegan a la escuela nos damos cuenta que son niños que no permiten la interacción con otros niños. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a interactuar con otros niños, ellos demandan la atención, el tiempo, las cosas y terminan siendo rechazados por los propios niños. Los propios niños dicen, no quiero jugar con él porque él siempre se enoja.
No, no quiero jugar con él porque él siempre quiere todos los juguetes. No, no quiero jugar con él porque él siempre quiere decir a qué jugamos. Y entonces van siendo rechazados por esta misma sociedad. Eso la figura de autoridad no lo ve, porque cuando pasa eso, la figura de autoridad lo que dice es, como es una figura de autoridad que no ha manejado sus emociones, que no se autoconoce, que no sabe resolver de una manera pacífica sus conflictos, la figura de autoridad le dice a ese niño, ay, no te preocupes, ni te hacen falta, no les hagas caso. Si no quieren jugar contigo, que no les hagas caso. Pero cuando ese niño o ese adolescente llega a una inserción más arriba en la sociedad, encuentra muchas problemáticas en relación laboral o en relación con pareja o en relación con la familia de la pareja, y entonces vamos arrastrando estas relaciones interpersonales inadecuadas. Tenemos parejas que establecen relaciones entre ellos y que si su manejo de relaciones interpersonales de una no está bien y el de la otra tampoco, pues son niños que jamás van a poder establecer una buena relación interpersonal con alguien, porque ya la base está fracturada o está floja en cuanto a las habilidades para establecer relaciones interpersonales adecuadas y armónicas. ¿Cómo regresamos a que el niño o el adolescente pueda establecer relaciones interpersonales sanas, dándole su lugar a cada quien? Es decir, si la maestra te lo dijo es por algo, hay que resolverlo. Si tu papá lo dijo es porque tiene razón, hay que hacerlo. Si la abuela lo necesita, hay que ayudarla. Si la sociedad nos necesita, tenemos que hacer algo por ella. Si tu amigo no está haciendo bien, tú tienes que ayudar a tu amigo diciendo la verdad de lo que está pasando. Entonces vamos enseñándole cómo es su figura a partir de la relación con los otros. Y eso le va a dar una certeza de que puede sí tener diferentes redes de apoyo. Cuando llegan conmigo a terapia, cuando hacemos este ejercicio de las redes de apoyo, normalmente un adolescente que no tiene relaciones interpersonales adecuadas, le pregunto, ¿quiénes son tus redes de apoyo? Y me dice, no tengo. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus redes de apoyo? No tengo. Y la tercera vez que pregunto, dice, no, pues si nadie me ayuda. Yo tengo que hacer referencia a que no es que no lo ayuden, sino que él no ha ganado el que las otras personas puedan estar ahí cuando él lo necesita. Tenemos otro tipo de adolescentes que cuando llegan a la terapia dicen, ¿cuáles son tus redes de ayuda? Y dice, pues mi mamá, mi tía, mi papá no, pero mi tía sí, mi abuelita, mis amigos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues la diferencia es quienes les enseñamos las figuras de autoridad a esos niños o adolescentes a generar relaciones interpersonales adecuadas, van a tener a la larga muchas redes de ayuda que van a estar confrontando en esta inserción con la sociedad. Quienes no tienen esa posibilidad se van a enfrentar a una situación mucho más frustrante y desesperada en esta inserción social que tendrían que vivir por naturaleza misma, es decir, ellos no se van a quedar con ustedes. Como comentamos al principio, ellos van a ir avanzando y solamente ustedes son la figura base de autoridad, pero van a tener muchas figuras de autoridad a lo largo de su vida. Y entonces ustedes son los responsables de transmitirles el valor de la figura de autoridad y cómo es que la aceptación de este papel de figura de autoridad lo puede llevar a un desenvolvimiento exitoso y pleno en su vida adulta. En estos momentos de confinamiento, lo más importante que tenemos que enseñar como figura de autoridad en esta transmisión de habilidades sería el manejo del estrés. El manejo del estrés y la tensión emocional. Esa es otra habilidad socioemocional que la figura de autoridad siempre debe de tener, pero en estos momentos toma preponderancia a partir de lo que estamos viviendo. No es sano ocultar las cosas. ¿Qué sí es sano? Decir lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Todos tenemos miedo. ¿Qué está pasando? Todos tenemos incertidumbre. ¿Qué está pasando? Tengo desesperación porque el dinero no alcanza como tendría que alcanzar. Pero entonces viene el manejo de resolución de conflictos, toma de decisiones, manejo y resolución de conflictos, y entonces yo digo, pero no te preocupes, solo es momentáneo.
voy a pensar qué podemos hacer y mañana encontraremos una solución. Tú me ayudas a pensar. Los niños desde los 3 años, 4 años ya pueden ayudar a pensar qué vamos a hacer. Entonces encontramos el niño que dice, no te preocupes por dinero, yo aquí tengo mi peso que guardé del domingo que me diste. O te dice, yo te voy a ayudar a vender los panqués que haces. Es decir, esos mismos niños los hemos enseñado a la resolución de problemas y conflictos y entonces pueden hacerlo. ¿Quién lo hace? La figura de autoridad. Cuando yo digo qué me está pasando, cuando yo pongo de manifiesto la emoción o el sentimiento que estoy viviendo, pero luego a su vez les enseño cómo lo resolví, entonces ellos aprenden esa situación y pueden ellos a su vez tener ese aprendizaje ya hecho suyo y ponerlo en práctica cuando sean más grandes. ¿Cómo manejo mi estrés y mi tensión? Con este autoconocimiento, con este autocontrol, con esta toma de decisiones, con este saber que si yo tomé una decisión como fue no ahorrar para situaciones como estas, pues entonces yo acepto mi consecuencia y entonces digo, sí, estoy preocupado por la situación económica, reconozco que no estaba preparado para algo como esto, no tuve la precaución de hacerlo, pero entonces ahora voy a tomar medidas y acciones y entonces ahora lo voy a hacer. Ahí ya queda cerrado el círculo. Ya supimos qué pasó, cómo pasó, qué fue lo que me faltó hacer, pero qué voy a hacer ahora para mejorar esa situación. Cuando yo lo hablo así de claro, los niños lo entienden muy bien y ese es el mejor ejemplo que les podemos dar para todo esto de las figuras de autoridad y la inserción a nuestra sociedad de una manera adecuada. ¿Qué otra cosa debemos hacer? En este manejo del estrés y las emociones desbordantes ahorita que nos da tensión, lo que tenemos que hacer es que, ya lo habíamos comentado antes, buscar los momentos de paz. Es muy importante enseñarles a los niños en este caminar de estar 24 horas juntos confinados en un espacio que necesitamos momentos de paz, que necesitamos el respeto a la individualidad en donde mamá puede irse a sentar a ver su novela sin que nadie la interrumpa, sin que nadie la demande en tiempo o en situaciones y que le permitan ese espacio a ella, porque luego entonces mamá va a permitir el espacio hacia los otros. Y si papá está trabajando, entonces también tengo que buscar que se permita el adecuado ambiente para papá, para que él pueda desarrollar o desenvolver sus situaciones. ¿Qué causa tensión? Que papá está en la llamada telefónica del trabajo, mamá está en la tableta haciendo cosas del trabajo, poniendo la comida, diciéndole al niño que recoja sus juguetes y el otro pequeño está jugando en la mesa, tirando las cosas, haciendo ruido y entonces en algún momento esa olla express revienta. ¿Qué pasa? Hay un desbordamiento de la tensión, hay un desbordamiento del estrés, generamos unas acciones negativas que sería el grito, el enojo, el ya siéntate, no me dejas trabajar y entonces afectamos al niño de una manera en la parte emocional. ¿Qué sí sería lo sano? Lo sano sería poner reglas anticipadas. Papá va a trabajar de tal hora a tal hora, tú necesitas estar solo en este espacio, con estos juguetes, trabajando en este lugar y después de que papá termine de trabajar, entonces sí podrás acercarte al área donde está papá. Mamá tiene que hacer la comida, tú vas a estar en tu recámara haciendo lo que te toca mientras mamá está haciendo la comida. Si son espacios muy pequeños, no importa, porque entonces lo que sí sabemos es que ese pequeñito tiene un lugar en una cama, porque ahí duerme. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Aquí te sientas, aquí están todos tus juguetes, no podemos salir, papá está atendiendo una llamada, yo estoy trabajando, pero yo voy a estar atenta a lo que necesites. Y muy importante, mamás y papás en este desbordamiento emocional que están pasando los niños. La figura de autoridad en la casa es papá y mamá. Y quiero cerrar con esto, que nos quede muy claro. En casa la figura de autoridad es papá o mamá. Solo en casos especiales donde tengan que ser la abuela, los tíos, así. Pero bueno, está determinada la figura de autoridad como mamá y papá. Cuando los niños entran a sus clases virtuales
ahora, en estos tiempos, en estos momentos, la figura de autoridad es la maestra o el maestro. Si yo no tengo una regulación emocional, si yo no me sé manejar en mis conflictos, desde un día antes estoy preocupado porque, ay, ¿y qué va a pasar? No, hay que enseñarles a ellos a que sean los portadores de una inteligencia emocional que les permita regularse a ellos y entonces ellos poder atender a las figuras de autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese papá o esa mamá que ahora saben que los niños van a tener clases en línea, tienen que delegar la figura de autoridad a quien le corresponde en ese momento. Sí, nosotros estamos ahí para apoyar, pero yo solo apoyo diciendo, haz caso a lo que te están diciendo, pon atención a lo que te están diciendo. No puedes venir a la cocina porque son tus clases, regresa a las clases. No puedes tener otro elemento cerca, celular, juguetes o algo, regresa a tu clase. No, entonces yo estoy como figura de autoridad dándole lugar a la otra figura de autoridad. Pero no puedo desgastarme yo en lograr o hacer algo que no me toca, porque eso toca a los maestros. Cuando nosotros podemos hacer eso, quiere decir que nuestra situación emocional está manejada y estamos siendo figuras de autoridad realmente efectivas. No soy yo solo una figura de autoridad, son muchas figuras de autoridad. Y afuera, si alguien está diciendo cómo se hacen las cosas, por ejemplo, la sana distancia, pues yo tengo que decir, hay que respetar eso, entonces hazte para acá. Todavía encontramos personas como en la calle, por lo menos acá donde yo vivo, en donde llegas a algún lugar y alguien quiere respetar la sana distancia, pero hay muchos otros que no quieren hacerlo. Y entonces es cuando te das cuenta que esa persona no tiene hecho suyo el reconocimiento de las reglas y las normas para la convivencia en la sociedad. Pero ¿quiénes fueron los responsables de eso? Las figuras de autoridad que los regularon a ellos. Si como figura de autoridad tengo claro entonces mi autoconocimiento, mi empatía, mi establecimiento de relaciones interpersonales sanas, mi adecuado manejo de resolución y conflictos y mi manejo de la tensión y el estrés, ya llevo el 50% ganado para que mi persona y esa personita que está a mi cargo puedan ser realmente personas efectivas en la inserción de esta sociedad. Con sus amigos, con su familia, con su escuela, en su sociedad, en su trabajo y en todos lados, en todo el mundo. Si yo no tengo manejadas estas habilidades emocionales, no pasa nada. Tampoco se pongan a llorar y digan, híjole, pues no voy a poder ser papá y mamá nunca porque no tengo eso, ¿no? O maestro. No, ¿qué hay que hacer? Desarrollarlas. Este ejercicio que estamos haciendo hoy de reflexión y análisis en base a qué tengo yo como figura de autoridad, qué me falta como figura de autoridad y qué tengo que ajustar para ser una figura de autoridad efectiva para los niños, es lo que va a determinar la situación del crecimiento de ese niño. Es muy válido que las personas que están viendo esto generen un autoanálisis en este momento y puedan replantear sus figuras de autoridad. También es importante que regresen a su postura, que regresen a su tiempo de niños y digan, claro, pues si yo tuve este tipo de figura de autoridad, por eso es que yo soy así. Por eso es que ahora yo me comporto de esta manera. Lo que no se vale es decir, claro, por culpa de ellos, pues hoy soy lo que soy. Lo que se vale es decir, claro, reconozco que mi figura de autoridad fue una influencia total en quien soy ahora, pero que eso no va a determinar cómo va a ser la figura de autoridad con el que me sigue. La figura de autoridad con el que me sigue va a estar permeada por este análisis de que sí, qué funciona y qué no funciona para ese pequeño, para esa sociedad, para ese mundo que ahora necesitamos. Entonces, vamos a cerrar con esta reflexión de cómo es mi papel de figura de autoridad. Mi figura de autoridad es a partir de un castigo, a partir de un grito, a partir de un manejo emocional de, pues no lo haces, no te hablo, no lo recoges, no te quiero, no me respondes, entonces yo no te respondo, o mi figura de autoridad surge a partir de ser la encargada o el encargado de guiar, de transmitir y de verificar
que esos niños, esos adolescentes vayan por el camino correcto y adecuado para su sano desarrollo en esta sociedad en la que vivimos. Muchas gracias a todos los que me mandaron saludos, es una lista grande, pero muchas gracias, gracias por estar con nosotros en estas transmisiones. Agradezco de nuevo al programa Vive Apoyo en Duelo por ser la plataforma que me permite estar aquí con ustedes. Saludos a República del Salvador, a México y a todos lados donde nos ven. Y bueno, vamos a continuar algunos sábados con diferentes temas. Entonces, si ustedes quisieran proponer algún tema, lo pueden escribir a la página y con gusto estamos pendientes. Muchas gracias a todos, que tengan un buen sábado y una buena semana. Hasta luego.